Hoy quiero contarles algo que vivimos mi familia y yo cuando residíamos en Nuevo León. Mi mamá trabajaba en una fábrica donde fabricaban refrigeradores. En ese tiempo mi hermana estaba embarazada de mi primer sobrino, la alegría de la casa. Mi mamá salía todos los días, de lunes a sábado, a las 4:30 de la madrugada para tomar el transporte hacia su trabajo. Las distancias en Nuevo León son largas, así que mucha gente debe levantarse antes del amanecer para llegar a tiempo. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuchamos un grito cargado de angustia. Mi hermana despertó y se tocó el vientre. El bebé se movía con fuerza y su pancita estaba muy rígida. Despertamos a mi mamá y ella, como acto de protección aprendido de la familia, le colocó un listón rojo alrededor del vientre. Nos calmamos y volvimos a dormir. Más tarde mi mamá se levantó como de costumbre, se arregló y salió rumbo a la parada del transporte. En cuanto ella cruzó la puerta, el mismo grito volvió a escucharse, esta vez más cercano como si fuera detrás de ella. Me asomé por la ventana y luego salí corriendo para asegurarme de que estuviera bien. Justo al salir vi que una vecina abrió su puerta con una escoba en la mano. Le pregunté, «Lulú, ¿escuchaste ese ruido?» Ella, como si ya fuera algo habitual, respondió, «Sí, lleva tiempo oyéndose, pero no sé qué es. A veces cuando tomo café en la madrugada, vuelve a sonar, ya me acostumbré». Le dije que parecía seguir a mi mamá, pero ella me aseguró que la había visto pasar sola. Me tranquilicé un poco y caminé hasta la avenida, donde alcancé a ver que mi mamá ya subía al transporte. Esa tarde, que además era viernes, estábamos preparando todo para el baby shower de mi hermana, programado para el sábado 1 de mayo de 2004. Cuando llegó el día, después de la celebración nos quedamos conversando con las vecinas y salió el tema del grito. Una dijo que se trataba de la Llorona porque yo la había escuchado lejos, y según ella, cuando se escucha lejos significa que está cerca. Otra, en cambio, aseguraba que no podía ser, pues la Llorona supuestamente busca a sus hijos en los ríos, no en las calles. Entre bromas, comentarios y dudas, Lulú propuso, «¿Qué les parece si nos sentamos afuera de mi casa y esperamos? Así salimos de dudas de una vez». Aceptamos animadas por la curiosidad. Mi mamá, Lulú, una de sus hijas, su hijo y yo. A las 8 de la noche comenzó a sentirse frío, algo extraño porque durante el día habíamos soportado casi 38 grados. El cambio fue tan brusco que todas lo notamos. Aún así, seguimos con el plan. Pasó la medianoche, luego la 1, y no ocurrió nada. Ya nos íbamos a dormir cuando escuchamos voces, como si varias personas conversaran. El hijo de Lulú quiso ir a ver, y como me retó a no quedarme atrás, lo acompañé. Dimos vuelta a la manzana, no vimos a nadie, pero las voces seguían resonando a lo lejos, como si se movieran sin acercarse nunca. Después sonaron unas campanitas, iguales a las que usa un sacerdote al llevar la comunión. Nos quedamos en silencio, intentando ubicar de dónde venían, hasta que de pronto todo se apagó. Voces, campanas, todo. Decidimos retirarnos. Esa misma noche alguien tocó la ventana de mi cuarto, pero mi habitación estaba en el segundo piso, así que solo opté por ignorarlo. Al día siguiente volvió a pasar. Los gritos, las voces y ese golpeteo nocturno se repitieron varias veces. Días después nos reunimos todas debajo de un árbol para convivir. Entre tostadas rojas, palomitas, refrescos y fruta picada, salió otra vez el tema. La mamá de una de las vecinas llegó y escuchó con atención. Cuando terminamos de hablar, intervino. «Les voy a contar de dónde vienen esos lamentos». Explicó que muchos años atrás, cuando construían esas casas, había un grupo de muchachas encargadas de limpiar después de los albañiles. Una de ellas, llamada Natalia, llegó tarde un día y le asignaron limpiar las últimas 4 casas de la cuadra. Terminó muy noche y el velador, un hombre con malas intenciones, aprovechó que estaba sola para intentar atacarla. Ella corrió pidiendo ayuda. Fue auxiliada por el hermano de la señora, uno de los primeros habitantes de la colonia, pero ya era demasiado tarde. En su desesperación, Natalia corrió hacia la carretera principal y un tráiler la atropelló, dejándola irreconocible. La enterraron y pasó el tiempo. Desde entonces, cada 29 de abril, se decía que su espíritu recorría las calles pidiendo auxilio, reviviendo aquella noche.
Después de escuchar la historia dejamos de sentir miedo y empezamos a pedir que encontrara descanso. Pero en una ocasión la soñé. Me pedía luz para su camino. Imaginé que eran solo sueños, pero al repetirse durante toda una semana, se lo conté a mi mamá y a Lulú. Ambas coincidieron en que quizá debía dejarle una veladora. Acepté. En otro sueño, Natalia me dijo que debíamos ir de noche y que la cruz donde descansaba estaba al final de la calle, junto a la carretera, cubierta por la maleza. Cuando lo comenté en casa, acordamos buscarla. Fuimos en familia, mi mamá, mi papá, Lulú, su hijo y yo. Llevábamos flores, agua y la veladora. Llegamos al sitio, pero no encontrábamos la cruz. Había mucha maleza y la luz de los carros apenas nos ayudaba. De pronto, alguien gritó cerca de nosotros. No había nadie, pero el sobresalto nos mantuvo atentos. Mi papá tomó el machete y avanzó hacia el punto donde había sonado. Entre las hierbas estaba la cruz, oculta por el monte. Parecía que algo o alguien nos había guiado justo hacia ella. La limpiamos, dejamos las ofrendas y rezamos. Al año siguiente, en las fechas cercanas al 29 de abril, estuvimos atentos. No volvimos a escuchar los lamentos. Todo indicaba que lo que necesitaba era ser recordada y recibir un poco de luz para continuar su camino. Y así, al fin, esa alma pudo descansar. Esto ocurrió en la década de los 90, en un pequeño poblado cerca de La Peñita de Jaltemba, en Nayarit, México, una localidad costera rodeada por playas del Pacífico. Hoy en día la zona ha crecido bastante, sobre todo por el turismo, pero incluso ahora se sigue respirando un ambiente tranquilo. Imaginen entonces cómo era en aquel tiempo. Era el verano de 1995. Agustín, de 12 años, estaba de vacaciones y pasaba los días disfrutando del descanso junto a su familia. Llevaba ya un tiempo así cuando, una noche cercana a las 8, mientras estaba en la sala, recibió la visita de 3 amigos, Sebastián, Miguel y Leandro. Eran compañeros de escuela con quienes solía pasar tardes enteras entre juegos y conversaciones. Tanto Agustín como su madre se sorprendieron al verlos. Ella misma dice que no había duda de que eran ellos. La forma del cabello, su complexión y sus estaturas coincidían con las de los muchachos que conocía desde hacía tiempo. Sin embargo, notaron un detalle extraño. Los 3 se mantenían apartados de la luz, como si evitaran deliberadamente la claridad de la luna y los faroles, refugiándose bajo la sombra de una palmera cercana. Más adelante, al recordar aquel momento, la madre mencionó algo que también la inquietó. Las voces de los niños sonaban distintas, sin emoción, rígidas, casi mecánicas. Con ese tono peculiar pidieron que Agustín saliera a jugar un rato. Él miró a su madre y le dijo que no tenía ganas. Ella percibió en su expresión una especie de incomodidad que no supo explicar del todo. Aún así, le recordó que estaba de vacaciones y que no tendría que levantarse temprano, así que le sugirió salir un momento y aprovechar la noche con sus amigos. Agustín accedió con poca convicción y finalmente salió. Los minutos pasaron y pronto se hicieron horas. Cerca de las 11 de la noche, al ver que no regresaba, su madre salió a buscarlo. Primero preguntó a los vecinos más cercanos, pero ninguno dijo haberlo visto. Cada vez más inquieta, alrededor de la medianoche fue a las casas de sus amigos. Tuvo que tocar con insistencia porque ya todos dormían. En las 3 viviendas la respuesta fue la misma. Los muchachos estaban ahí, y cuando se les preguntó si habían ido por Agustín, lo negaron sin titubear. Incluso sus familias confirmaron que los chicos habían estado en casa toda la noche. La madre, confundida y desesperada, no entendía cómo era posible lo que estaba escuchando. Al día siguiente, cuando Agustín ya era considerado desaparecido, se levantó un boletín de búsqueda y las autoridades iniciaron una investigación. Preguntaron en el pueblo, revisaron cada rincón cercano y hablaron con los vecinos, pero no encontraron ninguna pista. Los días se volvieron semanas, luego meses, después años, y jamás se supo nada más de él. Su madre ha cargado desde entonces con un dolor profundo. Fue ella quien lo animó a salir, aun cuando él parecía presintiendo que algo no estaba bien. Con el tiempo,
Ese recuerdo se convirtió en una culpa que no ha logrado soltar. De aquella noche quedaron demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió con Agustín? ¿Dónde está? ¿Qué eran realmente aquellas figuras que imitaron a sus amigos con tanta precisión? Hasta hoy nadie lo sabe. Esto me ocurrió cuando tenía 16 años. En ese tiempo vivía en la casa de mi padre, aunque nunca la sentí realmente como suya. Se la habían heredado mis abuelos. En aquella época no había lavadoras, o al menos no en la ciudad donde vivíamos, y si las había, yo no las conocía porque en la casa no teníamos ninguna. Mi padre le pagaba a una señora para que lavara la ropa. Una mañana, él me recordó que cuando regresara, más o menos a las 2 de la tarde, no debía olvidar meter la ropa porque se pronosticaban lluvias. Sin embargo, ese día, por alguna razón, llegué un poco más tarde, alrededor de las 2:30. El cielo ya empezaba a cerrarse y tenía toda la intención de ir a levantar la ropa del tendedero, pero llevaba casi una hora queriendo ir al baño y no podía aguantar más. Subí las escaleras, entré al baño y al salir me dispuse por fin a bajar para encargarme de la ropa. Fue entonces cuando mi padre subió por las escaleras. No me dirigió palabra alguna ni me miró. Solo pasó a mi lado y entró en la habitación junto al baño. Hizo algo rápido ahí dentro, no sé qué, y enseguida entró al baño, cerrando la puerta con tal fuerza que un adorno colgado en la pared cayó al piso y se quebró. Al ver eso regresé a recoger el adorno. Lo llevé a la sala para que mi papá, cuando saliera, intentara arreglarlo. Al fin y al cabo, él lo había roto. Apenas iba a salir otra vez para guardar la ropa cuando vi que mi padre entró por la puerta principal y me preguntó si ya la había metido. Me quedé paralizada. Mi padre estaba en el baño. Lo había visto subir. Lo escuché cerrar la puerta con violencia. No alcancé a responderle cuando él subió las escaleras y escuché cómo entraba a su cuarto. En ese instante comenzó a llover y al mismo tiempo oí que se abría la puerta del baño. Reconozco bien los sonidos de la casa, así que no tenía duda. De ahí salió mi padre, pero no el que había entrado a su cuarto, sino el que yo había visto meterse al baño. Bajó con un cinturón de cuero grueso en la mano. Ese cinturón era el que más temía. Nunca nos había golpeado, pero lo había visto de cerca y sabía que tenía unas hebras duras que sobresalían del cuero, rígidas como pequeñas espinas. Mi padre me recordó que me había dado la orden de meter la ropa antes de que comenzara la lluvia y que ahora ya estaba cayendo. Era su voz, pero había algo en el tono que me resultó inquietante, algo que no lograba encajar con la expresión que tendría un regaño común. Me tomó del brazo y comenzó a golpearme con el cinturón. Los impactos eran brutales. Las hebras duras se hundían y salían de mi piel repetidas veces. El dolor era tan fuerte que no podía emitir sonido alguno. Cuando encontré un momento para soltarme, corrí hacia donde sabía que estaban mi madre y unas tías. Les conté atropelladamente lo ocurrido y, molestas, regresaron conmigo a la casa. En la sala estaba el cinturón sobre la mesa, pero mi padre no. Subimos a su cuarto y lo encontramos profundamente dormido. Mi madre pensó que estaba fingiendo, así que levantó su mano y la dejó caer con la intención de que, si estaba despierto, la detuviera antes de golpearse el rostro, pero no lo hizo. La mano cayó directamente sobre su cara y él se despertó sobresaltado. Aquello nos desconcertó. Mi madre revisó sus manos, pues el cinturón siempre dejaba marcas cuando se sostenía con fuerza debido a las hebras duras, pero él las tenía completamente lisas. No había sujetado ese cinturón y, por lo tanto, no había sido él quien me golpeó. Entonces me pidieron que explicara todo con calma. Les conté lo sucedido paso por paso, pero nada tenía sentido. Yo había visto a mi padre entrar al baño y había escuchado después que entraba a su cuarto mientras supuestamente seguía en el baño. La única evidencia física que quedó de lo ocurrido fue el adorno roto que dejé en la sala. Si yo no azoté la puerta del baño y mi padre no entró ahí, entonces no sabemos quién o qué cerró la puerta con tal fuerza. Pero fuera lo que fuera, después tomó el cinturón y me atacó. Hasta hoy no he encontrado una explicación.